Testing. 1, 2, 3, testing. ¿Eso no es cierto? Sí, señor. ¿Necesita el reloj? Yes. Oh, there's one there. ¿Se ve? ¿Todo bien? Probando. 1, 2, 3, testing. Mic is on. Camera is on. Phone. Bienvenido, Schoenstatt. Welcome those who come from Schoenstatt. Bienvenidos Santa Cecilia. Welcome those who are tuning in from Saint Cecilia. Saludos a todos de la diócesis de San Petersburg que están en estos momentos sintonizados con nosotros, and also welcome those from the diocese of St. Petersburg who are in tune with us. So let's begin with the short consecration prayer. Comenzamos con la pequeña consagración a María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. My Queen, my Mother, I give myself entirely to you, and to show my devotion to you, I consecrate to you this day my eyes, my ears, my mouth, my heart, my entire self without reserve. As I am your own, my good mother, guard me and defend me as your property and possession. Amen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Welcome to all. You notice I changed a bit the setting. I felt last time that I was a little handicapped in the inability to write things down and to do drawings. That's what helps me most and makes it a little bit more dynamic. So I'm trying to change approach. I am right now inside the choir room of Saint Cecilia. How appropriate that Saint Cecilia is the patron of musicians, that I'll be in the choir room. Here is a piano, and if you were to look around, where our wonderful people of Saint Cecilia Catholic Church practice their wonderful music. Como pueden ver, he cambiado un poquito la escenografía. Las últimas conferencias que he dado me he sentido un poquito cohibido de que no puedo utilizar la pizarra y moverme un poquito más, así que cambié de escenografía. Estoy en la aula del coro de la directora de música de la parroquia de Santa Cecilia, muy apropiado que grabando desde la parroquia de Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Así que esté en Santa Cecilia y en la aula donde los músicos y el coro practican, pues es muy apropiado. La intención de hoy, tengo varios puntos. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que cubrimos ayer en relación a el amor paterno filial. Today I would like to start by a quick summary of what we covered the last time in regards to the parent-child relationship, because this will then be the foundation for the rest. Then after that, I will highlight some of the differences between the parent-child relationship and the loving relationship between friends. So today we're going to be cover fraternal love, friendship. So I first will start with the summary from last workshop, then go into building from this, mentioning some of the differences, how all these are included, but there are differences. Then after that, I will use the imagery, the analogy of flowers, of cultivating, because friendships are cultivated. So I will use this little drawing to help illustrate and gain a greater understanding on friendship. And then I will highlight some of the challenges that are within the context of friendship. So that's what I would like to cover for today. Pues para hoy quiero una vez más resumir
lo que cubrí en el último taller en relación a la alianza de amor entre padre e hijo, paterno-filial. De este fundamento, reconociendo algunos retos, entonces voy a profundizar en el amor fraternal, la alianza de amor entre amigos. Esto es lo que voy a cubrir. Voy a utilizar esta imagen para ayudarnos a profundizar en las características y lo que hace peculiar el amor entre amigos, dos florecitas muy bonitas, y después concluyo con algunos retos que se encuentran dentro del amor fraternal. So let's start with the summary. I mentioned the 7. I kept modifying and working on it and trying to fit them in 7. So I might continue to work on this, but I think that so far we got a good 7 and a good number for perfection. And I'm going to go through it. 1, the relationship between parents and children is it's endearing, it's intimate, it's affectionate, but I like the word they use in Spanish, is entrañable. And for it, it goes to its roots of like vowels, from the intestines, from the entrails. So with it, it's important because it almost gives you a sense that there's a bodily, intuitive connection, and indeed there is. And the image that I like to use to help us understand the parent-child relationship is like there is a umbilical cord that has never been cut. So the relationship between parents and children is like the parents and the children are still connected somehow through this spiritual umbilical cord. So that's one point. The second point is that that umbilical cord, that cord has a great force. One can embrace that reality, or one can deny it, but the cord will remain. I could disown my parents, I could disown my children, but the reality remains. They are my parents, they are my children. So there's a connection there that is durable, that is lasting, that is unbreakable. But with that bond, with that connection, that cord, there's also the challenge that there are external impositions. So, for example, a parent is responsible to the children, even to the point that the law can enforce the law to protect the children and to make sure that parents are taking care of the children. But also reverse, are children taking care of the elderly parents? Who is responsible? So this bond that is there is like an invisible umbilical cord that always remains, not only binds parents and children, but it also creates this responsibility that is often enforced by the law, civil and religious law. You should honor your father and your mother, so on and so forth. So it's endearing, it's intimate, but it also has this force, intimate force, internal force, but also external forces that imposes that the relationship be enforced in a proper manner. So I'm going to now translate in Spanish number 1 and number 2. En la relación paterno-filial, el número 1 es que es entrañable, que viene desde las entrañas. Me encanta esa palabra. Cuando se estudia en el hebreo y en el griego, y se entiende culturalmente que para la cultura hebrea y cultura griega, cuando uno siente una emoción fuerte, la siente desde las entrañas. La compasión, la misericordia, el amor sale de las entrañas. Y crea como que una cierta imagen, el imaginarnos que la relación entre padre e hijos tiene un vínculo de entrañas. Es como si fuera un cordón umbilical que nunca se ha cortado. Pues sí, el niño nace, se le corta el cordón umbilical, pero espiritualmente y emocionalmente queda ligado. Entonces tiene eso de entrañable crea una cierta fuerza vinculadora, una fuerza interior, porque espiritualmente, emocionalmente, me guste, no me guste, estos son mis padres, estos son mis hijos, y hay una conexión que aunque yo los rechace, todavía queda la conexión. Pero consecuentemente también hay unas conexiones a nivel enforzadas a nivel exterior. Por ejemplo,
la ley civil, la ley religiosa, enfuerzan y se aseguran que esa relación sea cultivada y mantenida. Uno de los mandamientos es honrar a padre y madre. La ley tiene leyes que si el papá o la mamá están abusando de sus hijos, la ley se mete y trata de protegerlos. O sea que a nivel de relación entre hijos y padres, es algo entrañable, se siente de lo más profundo, hay una conexión espiritual, una conexión de entrañas, un cordón umbilical de lo interior, pero de lo exterior también es enforzado, casi hasta impuesto que uno sea responsable con esos vínculos que uno tiene con sus hijos y con padres. Ok, ahora voy a continuar el 3 y el 4 en inglés, los dejo pensando y después regreso. So now let's go to 3 and 4. The third one is the love of parents and children is given freely and is disinterested. The only interest here of parents for the children and vice versa, children for their parents, the only interest should be the well-being of the other. So therefore it's benevolent, it has a good will, it desires what is good for the other. And ultimately, it's altruistic because it's willing to sacrifice oneself for the other. How often parents take the food out of their mouth to give to children, literally, but also figuratively, how their life is a sacrifice of oneself for the good of others. En cuanto al 3 y el 4, el amor entre padres y hijos es gratuito, no se cobra, nadie está cobrando intereses ni manteniendo cuentas, diciendo, bueno, me debes tanto y tanto porque ya van 20 años de tu vida y ya voy a empezar a cobrar, ¿no? El amor se da gratis, especialmente entre los padres e hijos, y es desinteresado. El único interés aquí es el bienestar del otro, el bienestar, la salud, el bienestar del otro, al punto que es un deseo benevolente, se desea el bien del otro y al punto de sacrificarse uno mismo, al sentido de la palabra altruista, dispuesto hasta dar la vida, se quitan la comida de la boca para poder dársela a sus hijos. Parece que el micrófono se apagó ahí. Sí, se apagó. Se acabó la batería, así que déjame desconectarlo acá. Si alguien me puede dar un mensajito, déjame saber si se escucha, porque se le acabó la batería del micrófono. ¿Se escucha? Que alguien me diga sí o no. Probando, 1, 2, 3, probando, ¿se escucha? Bueno, confío que Anita me va a decir. Voy a decir que se escucha. ¿Se escucha bien? De este lado. De este que se escucha. Esperemos que se escuche. Muy bien. Let's now go with 5 and 6. Es unconditional. El 5 es un amor incondicional. Perfecto. Gracias por la gente que dijeron que sí. 6 is generative. It engenders love. Es generativo. El amor de papá y mamá cuando se le da a sus hijos engendra una respuesta de amor de parte de los hijos. Y la respuesta que da los padres, los hijos a los padres, es un amor filial. Y aquí tengo 3 características del amor filial. So the love of parents is generative. It engenders love. The love of parents inspire the children to respond in love. And the way that children respond is with filial love. And here I have 3 specific characteristics of filial love. 1, es una respuesta en agradecimiento. Recuerden que los papás son los que toman la iniciativa. El niño, el hijo, la hija existe porque así los padres lo han decidido. Ellos han tomado la iniciativa. Y se responde al regalo de la vida que tengo. Yo respondo a mi papá, a mi mamá en agradecimiento por darme el regalo de la vida. Así que una respuesta agradecida. So the response of children to their parents, having received life, even just the fact that we're alive. We're alive thanks to mom and dad. So we respond with gratitude for their gift. It's also, it calls for this surrendering that is submissive and obedient to parents. This is part of the filial love. A submissiveness, a surrender and submission. And here, understanding the word submission, it's really composed of 2 words, sub and mission. To be sub, under
the mission. So children put themselves under the mission of their parents, and what is the mission of their parents? Their well-being. So to be submissive to parents is to really allow the parents to do what in their understanding is best for us. So it really calls for a surrender that is submissive to their mission of caring for you. La respuesta del amor filial implica una entrega sumisa. Por la palabra sumisa hay que entender su raíz en dos partes. Submisa, pero misa de misión. Hay una misión y debajo. So, submission, submisión, estar bajo de la misión. ¿Bajo la misión de qué? De los papás. ¿Y cuál es la misión de los papás? Una misión benevolente, altruista, desinteresada, gratuita. Es el deseo del bien por nosotros. Así que nos sometemos, nos entregamos en sumisión a los papás, confiando, y esa es la próxima, confiando en esa dependencia. Hay una dependencia. Los padres tienen una autoridad y los padres no están al mismo nivel de los hijos. Los hijos dependen de los padres. La mayor responsabilidad cae en los padres. So this submissive surrender calls for a trusting dependence. Parents and children are not at the same level. So children are submissive, are responding gratitude, but they trust and they have a dependence to their children, and they trust that their parents, in their dependence, will do what is best. Así que hicimos un pequeño resumen de los 7 puntos. We did a little summary of the 7. Now, I want to highlight 5 pointers that makes this relationship challenging. We also will do that over here in regards to fraternal and friendship. Ahora quiero resaltar 5 retos que se encuentran en la relación paterno-filial. También lo voy a hacer en relación a la amistad, mencionar aquí unos 5 o 6 puntos. 1, there is a lack of election. Nobody had the choice of saying, okay, I want my mom to look like this, I want my dad to be like that, or parents, they say, well, I want a child that is like this, like that. No, you didn't have a choice. God gave you the children. God gave you the parents, and you have to accept them. But there's a challenge here. There's a lack of election. Uno de los retos en la relación paterno-filial es que hay una falta de elección. Nadie escogió a sus hijos, nadie escogió a sus papás, nadie se pudo decir, ok, voy a buscar un catálogo y voy a decir, bueno, yo quiero a mi mamá, que si yo la quiero de este colorcito, de ese pelo, con esta personalidad, con estas características. Nadie pudo escoger eso. Así que un reto es la falta de elección en cuanto a la preferencia de uno, lo que a uno le hubiera gustado. Los hijos y los padres son dados como un regalo de Dios y hay que aceptarlo. The second one is that there's a certain imposition that comes in regards to the parent-child relationship. An imposition because having that connection, that bond, that umbilical cord, there's an interior imposition, but also the exterior imposition, how the law and morality and duty and responsibility for my parents, for my children, it's imposed. So there lacks a bit of freedom in what seems to be a lack of freedom in the paternal and the parent-child relationship. El segundo reto es que tiene algo como que de imposición. No escogí a mis padres, pero también hay ese vínculo que tengo, ese cordón umbilical en mi interior fue impuesto, yo no lo pedí, está ahí. Y aunque yo rechace a mis hijos, a mis padres, todavía está ese vínculo con una cierta imposición que demanda de mí, no solamente en mi interior, sino también del exterior. Las leyes civiles, la moralidad, los deberes, la obligación que uno tiene por sus hijos, por los papás, implican una cierta imposición. The third one is there's a inequality. Inequality. You know, right? That unequal. It's unequal inequality. Parents and children are not in the same level. That has advantages and disadvantages. So to really develop a relationship when one is higher than the other could also be challenging. Otro reto es la desigualdad que se encuentra. Los papás son superiores a sus hijos. Así que eso también crea unos retos. Here, this one I didn't speak about it last time, and I thought it was appropriate to mention it now. In the context of this, a person must grow
parents in relation to the children, children in relation to their parents, they have to grow in the awareness that yes, they didn't have an election, God was the one who chose for them. And as we apply these principles to God the Father, then we must understand that God desires our good. His interest is our good, His benevolent. So God the Father chose your parents as they are for you. So their imperfections, imperfection of your parents, is perfect for you in the wisdom of God. Your strength and your weaknesses, what you struggle with or what you're good at, combined with their strength and their weaknesses, together helps you to grow. So your parents are imperfectly perfect for you. Might not be perfectly imperfect for someone else, but for you, you have to trust in the Father. Remember, this relationship of father and children is what we also apply to God. And ultimately is what we want to apply to the Blessed Mother as we strive to make a covenant of love as a mother and child. We, the children, marry our spiritual mother. So to recognize that our parents are perfectly imperfect, this was a great insight that freed me and helped me heal of my own struggles. And I've shared it multiple times, and I thought it was appropriate to share today. Otro punto que no había mencionado anteriormente en la conferencia anterior, pero creo que es muy importante, es este concepto de imperfectamente perfecto. Cierto, no tuvimos la elección de cómo van a ser nuestros hijos y cómo van a ser nuestros padres. De cierta manera fue impuesto y hay una imposición en lo interior como lo es del exterior, las leyes, la moralidad, obligaciones. Hay una cierta desigualdad que crea dificultad, pero si creemos y aplicamos todo esto en relación a Dios Padre, pues Dios Padre es benevolente. Su único interés es nuestro mayor bien. Está dispuesto hasta sacrificarse como lo hizo en Cristo Jesús por nosotros mismos. Y si confiamos, y si nuestra respuesta es una respuesta de agradecimiento a Dios Padre, por nuestros padres, si hacemos una entrega sumisa a la voluntad del Padre que escogió a estos padres para nosotros, y si confiamos dependientemente, confiamos que el Padre sabe lo que es mejor para nosotros, quedamos en deducir que nuestros padres son imperfectos, porque lo son, pero imperfectamente perfectos para mí. Posiblemente no serían imperfectamente perfectos para otras personas, porque no son sus papás, pero para mí, mi papá, mi mamá es imperfectamente perfecto. Tus hijos son imperfectamente perfectos para ti. La fuerza, las debilidades, los retos de tus hijos te van a ayudar a crecer a ti. Y tus debilidades y tus fuerzas son las que van a ayudar a tus niños. Así que en esa dinámica se da lo de imperfectamente perfecto. Y como final, quería mencionar este principio. Noten que la relación entre padres e hijos comienza con ese vínculo, con ese cordón umbilical, con eso entrañable que es reforzado por el exterior, con leyes y moralidades. Comienza con un vínculo y se espera, y se sigue esperando a veces, que los hijos respondan con un compromiso de amor. Que los hijos respondan, que tomen la decisión finalmente. No pudieron decidirlo, no fue una elección, pero que ellos mismos se den cuenta y decidan por ellos mismos que estos son mis padres o estos son mis hijos. Se espera una decisión y un compromiso para amar. Así que comienza con un vínculo y espera ese compromiso. Another point that will come very pertinent when we speak about fraternal love is that if you notice the dynamic of the relationship between parents and children, it starts with this unifying bond, this entrail, this umbilical cord that connects me from the inside and is enforced and imposed from the outside. So it starts with that unifying bond, but it always awaits the response. The children respond with the filial love. The response of parents to live out the responsibility. It awaits the commitment, the decision. This is my child.
This is my daughter. This is my mom. This is my father. So it starts with the bonding, biological bond, that is an emotional bond, a spiritual bond. But sooner or later, one has to make the commitment. You have to commit yourself and embrace and accept the other as my mom, as my dad, as my children. Okay? But these three challenges, we begin to see that in friendships, these are, it's like they respond to these challenges when it comes to friendships. Se dan cuenta, estos 5 retos, cuando lo aplicamos en la relación al amor fraternal, vemos que se responde de una manera positiva. Pero se comienza con muchas de estas cosas se aplican, pero tienen sus distinciones, que es lo que voy a recalcar ahora. These 5 things that we highlighted as challenges, you will see that they are answered in friendships. So the necessity of having friends to complement the challenges here, but also friendship include some of these characteristics, if not all of them. Actually, I would say all of them, but in unique forms. So, la primera, falta de elección. En la amistad, uno es libre para elegir quiénes son los enemigos. Amigos, no los enemigos. También puedes ser libre para escoger tus enemigos. Pero en este caso estamos hablando de los amigos. Así que tienes la libertad para elegir. So while in parent-child relationship there is a lack of election and you were able to choose your parents, you can in friendships. El segundo es impuesto. The second one is imposition. In friendship there is no imposition. There is no force. No hay imposición en las amistades. Here is important because actually I will address it here. Okay, so there's no imposition. Then the disequality, la desigualdad, en la amistad hay igualdad. There is equality in friendship. We are at the same level. Rather than parents and children, now friends should be in the same level. Imperfectly perfect, perfectamente imperfecto, in friendship, we find these complementary differences. Rather than being imperfectly perfect, here we find that the differences complement. Actually, the differences attract. You know, you may develop a friendship with someone because you're attracted to the things in them that you perhaps will desire to grow. And perhaps the person sees things in you that's like, and therefore there's differences, but it's complementary. So there's an equality in regards to the same level of relating to each other, but there are differences, and the differences that complement each other. So hay una cierta complementariedad, hay diferencias. Aquí hablamos de igualdad, pero también hay sus diferencias. Igualdad en cuanto al mismo nivel de relaciones, pero dentro de la igualdad hay diferencias que son complementarias. Aquí en relación a nuestros padres hablamos de imperfectamente perfecto. En relación a los amigos, diferencias complementarias. Okay? Now, here, and I want to highlight and spend some time, so if you notice, if there's something that's unique and different between parents and children and the fraternal love is, while in parents and children it starts with a unifying bond and then awaits a commitment, in friendship it's reversed. The order is reversed. It starts with a commitment and you cultivate it so as to develop that bond. So you start with a commitment and then it grows as you cultivate the friendship to now having a bond. And now that bond can really become really strong, as strong or even stronger than the bond that we have with our family. But it has to be cultivated. We're not born with it. It starts with a commitment. I commit myself to be your friend, and in good times and in bad, we're there with the friend, and as we accompany each other in the journey of friendship, in the good times and especially in the bad one, you begin to develop a bond that can be even stronger than the bond of parents and children. That's a lot to say, but it depends how you cultivate it. 1 second. Some technical difficulties. A ver. Yeah. Okay.
Voy a enfatizar en este punto, porque este punto es muy interesante. Mientras en la relación paterno-filial se comienza con ese vínculo, ese cordón umbilical, y espera el compromiso. En las amistades se invierte el orden. Se dice, comienza con el compromiso y después del compromiso se cultiva el vínculo. Pero el cultivo ese vínculo no se nace con el vínculo, se tiene que cultivar. Y en la medida en que uno lo cultiva, en las buenas y en las malas, acompañándose en las buenas y en las malas, especialmente en las malas, mientras se cultiva, se va fortaleciendo, va creciendo, se va haciendo fuerte ese vínculo que puede hasta ser hasta más fuerte que el vínculo de la familia. Podría ser, pero depende de cómo uno lo cultiva. Now, in friendships, it still is endearing. It's still, now there is a bond that as you cultivate it, there's a strong bond, unifying force. Friendship is given freely, is disinterested. It is benevolent, desires the good of your friend. It's altruistic. One is willing, a friend is willing, it should be. And that's how you cultivate that bond. As you're willing to sacrifice yourself for your friend, it grows, the bond grows. Is unconditional love. You accept the other as the other is. However, friends, good friends, should also be encouraging in helping the others to be even better, or rather, to be the best that my friend can be. So it's unconditional, but we want to help to grow. It's generative. You see, and here is a principle. Love will always engender love. You could write that down as a principle. It's a principle of the spiritual life. It's a principle of a human nature. Love engenders love. And it's synergetic. It multiplies. You put a little bit of love and more love comes out. So it's generative and it's also true in friendship. And here, there's a couple of differences. In friendship, yes, there is a response, but not a filial response because it's not dependent. Over here we spoke about a dependency on parents because of the difference in level. But in friendship, it's not dependency, it's interdependency. So friends are interdependent in a healthy way. And caution here, not to develop a codependency. Codependency is not what friendship should be, and actually it extinguishes the friendship. It kills friendships to be codependent. But the response of love, instead of dependency, is interdependency. There is a submissive surrenderness because the mission of our friend is for your well-being, and therefore your friend also surrenders to you. You surrender to your friend because you trust each other. There's trust. There is a response. So there's responsiveness, but it's not filial because filial implies a dependency. And friendship is more of an interdependence. So a friendship covers elements of this, it addresses the challenges, and it has its unique ways of manifesting. And I'm going to go into the image here of what I just spoke about, but before I do that, let me translate in Spanish and then I'll go into the image. Cuando hablamos del amor fraternal, se incluyen estos puntos, casi como que se resuelven algunos de los retos que se encuentran en relación de padre e hijos, de la relación paterno-filial, pero tiene sus distinciones y también tendrá sus retos. Vamos a mencionar los retos un poquito más tarde. El amor entre amigos, el amor fraternal también es entrañable. El amor también tiene un vínculo. En la medida en que se cultiva la amistad, se crea ese vínculo unificador, una fuerza vinculadora. También en la amistad, el amor fraternal se da gratis, es gratuito, es desinteresado, desea el bien, es altruístico. Mientras más se desarrolle la benevolencia y el altruismo, más se cultiva ese cordón umbilical entre los amigos, es incondicional, es generativo. Como principio básico, uno tiene que entender que el amor siempre genera amor. El amor siempre engendra amor. Quizá uno no lo ve en el momento, al instante,
pero con el tiempo verá los frutos. Lo que se entrega en amor da frutos en amor. Por eso también se puede decir lo contrario. Si tú cultivas odio, odio es lo que va a engendrar en ti y en otros. Así que amor que engendra amor. Ser generativos. No solamente en relación de padre e hijo, sino en nuestro amor fraternal. Mientras más entrego un amor, más cultivo y puedo cosechar frutos de amor. Y cuando se habla de la respuesta de los padres a los hijos como amor filial, obviamente eso cambia en la amistad. Sí es una respuesta de agradecimiento, sí hay una entrega sumisa, porque ahora yo me entrego a la misión de mi amigo y mi amigo se entrega a mi misión. ¿Y cuál es la misión del amigo con el amigo? Ser benevolente, desear lo mejor, ser incondicional, aceptar, amar y ayudar a crecer, a ser lo mejor que uno puede ser. Así que sí hay una cierta entrega sumisa, si la entenderemos como bajo la misión del amigo, y la misión del amigo es amar al amigo. Pero la diferencia de la respuesta del paterno filial al amor fraternal es que en vez de una confiada dependencia, este es el caso de los hijos, en el caso de las amistades no es dependencia, tampoco debe ser codependencia, se da una interdependencia. O sea, se confían y se trabajan y se ayudan y dependen los unos o los otros. Codependencia sería tratar de resolver todos los problemas al otro, al punto que se le olvida resolver los unos y uno empieza a medir el valor de uno, la estima de uno basado en lo que el otro me dice. Ya está un poquito dificultoso. Es más, voy a leer la definición que tengo aquí de codependencia, porque es una de las cautelas que quería mencionar. ¿Qué es codependencia? Dice lo siguiente. Trastorno psicológico caracterizado por una preocupación desmedida e inadecuada por solucionar los problemas del otro, adoptando un rol mesiánico, aún a costo de ignorar sus vicisitudes personales. In regards to caution in not falling into, instead of dependent or codependent relationship between friends, I want to read the following. So, codependency is a psychological disorder characterized by excessive and inadequate concern for solving the problems of others and adopting the messianic role, even at the cost of ignoring their own personal vicissitudes. So I wanted to mention that. Okay, so vamos entonces a el dibujito. Let's go now to this little image that I hope will help us understand all of this, but in a visual way. So this over here is how we plant friendship. While in the paternal filial relationship, the image that I want you to stay with is the umbilical cord that you're born with, a spiritual, emotional, biological cord. In friendship, there is no cord. You have to cultivate it. And the key word of friendships in loving relationships between friends is it has to be cultivated. Therefore, the image of a flower, of cultivating a flower. Mientras la imagen que quiero que se quede en relación a lo paterno filial es esa conexión con el cordón umbilical, que es un cordón emocional, espiritual, afectivo, de todas partes, y uno nace ya con ello. En la amistad la palabra clave es cultivar la amistad. Se cultiva. Y por eso el dibujito de cultivar unas florecitas. Okay. So first, when you remember that you start with a commitment and then you cultivate the bond. So you have to plant it. And by planting it, it's this choosing, which you have the freedom to choose. It's not imposed. So you choose to plant a friendship, to plant. So you plant the seed there. Primero uno hace el compromiso, recuerden que comienza con un compromiso y después se cultiva. Pero hay que plantar, y se planta la amistad cuando uno hace el compromiso, la elección libre, nadie te está forzando, tú escoges y dices, ok, yo creo que con esta persona voy a cultivar, creo que aquí hay una posible buena amistad. Entonces se planta la semilla. Now, there's two things that I will say it's for the ground to be fertile, or the appropriate conditions for the seed to grow into a flower is, I put two things. Fides
Benes, this is for Latin. Fides, from comes the word faith, fides, and benes from something that is good. Now, from these two Latin words, we can derive a whole bunch of words. And that's why I only chose to put the Latin, because by putting the Latin, I already include all the others that go with it. For example, fides, out of the word fides comes faithfulness, fidelity, confidentiality, confidence. If you don't have faith in your friend, in the potential for a friendship, if you don't have fides, if there's no faithfulness, if there's no confidentiality among friends, the person goes and tells everybody else what you told them in confidentiality. But, if you need fides. El primero aquí, para que la semillita dé buen fruto, se necesita, yo lo resumí en dos palabras y utilicé dos palabras en latín, ya que de estas dos palabras se derivan un sinnúmero de otras palabras. La palabra fides y la palabra benes. De fides sale la palabra fidelidad, sale la palabra confianza, sale la palabra confidencialidad, sale la palabra fe. Fides en latín significa fe. La semilla, cuando se planta, cuando uno elige libremente y hace compromiso de una amistad y planta la semillita, tiene que haber fidelidad, tiene que haber fe, tiene que haber confianza, tiene que haber confidencialidad, tiene que haber fides. Si no hay fe, esa amistad no va a crecer. So first is fides. The second one is benes. So you actually saw, perhaps you saw the word here, bene, from the word benevolent, bene. So bene means good. So there must be a goodness in the friendship. So it has to be benevolent. It has to be for the benefit, beneficiary. Let me see the words that I put the words in English here. Benevolent, which means goodwill. Beneficial, gives help. Well-intentioned. And I could go on with different words, but there must be a goodness, a bene. So faith and goodness as the ground from where friendships can be cultivated. El bene viene de la palabra de bueno, benevolente, beneficioso, tiene que haber bondad. Algunas de las palabras en español derivadas de la palabra bene, les menciono ahora, son las siguientes. Está benevolente, quiere decir de buena voluntad. Beneficio, ¿cómo es? Benéfico, que significa presta ayuda. Bien intencionado, que te posee unas buenas intenciones. Bienquerencia, sentimientos de amor y afecto. Bienquistar, acción de que una persona armonice con otra. Y puedo seguir dando diferentes palabras que se hacen muy interesantes porque ahí aprendí varias palabras que no conocía utilizando el bene. So, if you plant the seed, there must be this faith, there must be this goodness, and all the words that derive from faith and goodness. But ultimately, it has to be cultivated. And you cultivate it by this accompaniment, where you accept the person as the person is, but then also cautiously, prudently, with tactic, you help the person grow to be the best the person can be. But remember, you're at equal level, not like parents that can tell, oh, you go and discipline their children. Friends, because they are in an equal level, you can't impose. You have to do this. No. It has to be done with tactic. You have to be prudent. You have to find a cautious way of helping your friend grow. But you do have, out of love, out of desiring what's best, benevolent, out of the goodness, you really should help each other grow. So accompaniment, acceptance, and growth. Ya que se elige libremente la amistad, se planta la semilla en un contexto de fe y el bien,
y bueno. Se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Con el acompañamiento, que implica aceptar al otro como el otro es, pero también con mucha cautela y prudencia ayudar a la persona a ser lo mejor que la persona puede ser. Ahora, recuerden que entre amigos hay una cierta igualdad. No es como los papás que le pueden decir a los hijos, quiero que hagas eso, y los regañan. Como amigos no se puede hacer eso porque son iguales. Así que se necesita táctica, prudencia, diplomacia, cuidado, de sí, ayudar al amigo por benevolencia, por el deseo de ser lo mejor que puede ser, ayudarlo, pero con cautela, porque puede marchitar, la flor la puede extinguir, la puede matar, así que cautela con eso. So, we plant the seed in faith, in goodness, we cultivate by accompaniment, acceptance, and helping grow. It begins to grow. Remember, the equality remains, so there's a sense of it grows at the same level, you know. You almost expect friends to grow at the same speed. And if one is growing faster than the other one, well, that should be an encouragement for the other to grow. So there's a sense of equality in the sense that it grows. And then there's an interdependence. They depend on each other. Interdependence, not dependency, no codependency, but interdependence. And you could count on the other in their goodness, in their faithfulness, in their desire to help you grow, accepting you in love, that it helps to grow. Entonces hay una cierta igualdad. Las florecitas como que van creciendo al mismo nivel. Si una crece más que la otra, pues debe ser un reto para que la otra crezca también. Y se trata de mantener una cierta igualdad cuando uno va creciendo. Y también una interdependencia. Recuerden, no es dependencia como los papás, ni codependencia, sino dependen los unos de los otros de su buena fe, de su voluntad para ayudar a crecer. There's a unique characteristic in regards to friendship, that there's a similitude, there's a, what's the word we use? A complementary similitude. Similitude. I'm going to read that one. It was a great observation that I read from the book that I suggested, The Covenant of Love by Father Raphael. In regards to the similitude, it says, although there are attractive and complementary dissimilarities, friendships tend to produce a certain kinship, a certain similarity. Father Raphael, in his book, The Covenant of Love, he quotes Cicero, and he defines friendship as true friendship is this is true friendship in wanting and rejecting the same thing. In wanting and rejecting the same thing. Two people are friends. They always hang out together. They want the same things. They have the same taste. They have the same plans. This generates a similarity or mutual spiritual relationship. Hence the popular saying, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. However, careful not to assimilate the other. That's another careful there. So there's a similarity that happens. Algo muy peculiar a los amigos es que se crea una cierta asimilación. La palabra en español, ya se dijo la que no era. Un asemejamiento o un parentesco, dice. Aunque haya sus desemejanzas atractivas y complementarias, la amistad tiende a producir un cierto parentesco. Cicero, y aquí hago referencia al libro de la Alianza de Amor, que del padre Rafael, está en la página 16, dice lo siguiente. Él hace referencia a Cicerón, que es un filósofo. Dice, Cicerón definía la amistad diciendo: en esto consiste la verdadera amistad, en querer y rechazar las mismas cosas. Cuando dos personas son amigas, andan siempre juntas, quieren lo mismo, tienen los mismos gustos, los mismos planes. Eso genera un asemejamiento o parentesco espiritual mutuo. De allí el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cautela de no querer asimilar al otro. Una diferencia muy grande entre asemejamiento y asimilar. Asimilar es que la otra persona deja de ser quien la otra persona es y se convierte en un yo. O yo me convierto en el otro, dejando yo mi individualidad.
So this is in regards to the little drawing. I hope it's helpful, a little bit more dynamic and more than the last workshop, I hope. Espero que esta imagen les sea beneficiosa, que les ayude a visualizarlo como algo que se cultiva. Now, just as in the parent-child relationship there's challenges, so too in the friendship it's challenges. So I'm going to mention them now. Igual como hay retos en la relación paterno-filial, también hay sus retos en la relación de el amor fraternal. Uno, it tends to be delicate. It's like this little flower. Delicate. If you do the wrong thing, you can kill the flower. So it's delicate. La primera reto es que el crecer como bellas flores, pues son delicadas. Y si uno comete un error, ahí puede marchitar y hasta quebrar y hasta matar la pobre florcita. Pero es un reto. Y a diferencia de la relación de familia donde hay ese vínculo interior y hasta expuesto, hasta impuesto, pues no hay ese vínculo así de fuerte en la amistad. Así que si la regaste con un amigo, ahí puede que perdiste la amistad. Si la regaste con papá o con tu mamá o con tus hijos, bueno, pues el cordón umbilical va a seguir jalando. Pero en una amistad, si la quebraste, ahí puede que perdiste la amistad. Eso es un gran reto que hay que reconocer. So a great challenge is to recognize that you have to be careful and treat relationships, friendships delicately, unlike parent-child relationship, that even if mom and children and they have a disagreement, there's still that bond. It's unbreakable. You can't break that cord. But in friendships, if you're not careful, and you said the wrong thing or hurt the other, that could be the end of that friendship. Because there is not that bond like it is in the case of parents and their children. Another challenge is because they're equal, the same level. It's like the story of the blind leading the blind. The two of them could be walking the wrong path and not know it because they're both in the same level. Often the need for a third party or a third person, somebody who's benevolent who can say, well, guys, you're going the wrong way. Hey, be careful. So there is that challenge. That because of the goodness of the equality, it could also lead to the blind, leading the blind into a pitfall. Otro reto es, precisamente porque hay igualdad, crea el reto de que si los dos están al mismo nivel, se puede dar el caso de que el ciego esté guiando al ciego. Porque como no saben y están al mismo nivel, pueden estar encaminándose a un mal, sin saberlo, porque están al mismo nivel y quizás no tienen la ventaja de alguien que sea una tercera persona superior, benevolente, que desea y les puede aconsejar algo mejor. The third challenge is, in friendships, there is no formal act of establishing a friendship. Think about this. Well, I know as a little kid I used to, you cut your finger and then you're a blood brother, but now you have to be careful because then you could be passing on AIDS. And now with the coronavirus, forget it. There's no formal ways of establishing friendship. So there is no formal act. Think about this. There is no formal act. There is no date that you say, oh, we established our friendship on April the 18th, 2020. So every April the 15th, we're going to celebrate our commitment to be friends and we're going to renew our commitments to be friends. Think about it. There's no formal act of being friends, which could be challenging because then, when do you have an opportunity? Like birthday, you celebrate, marriages, you celebrate the anniversary. So that could be a challenge. Otro reto puede ser el que en las amistades no hay un acto formal de decir, yo soy tu amigo, tú eres mi amigo. Como chiquitos uno se cortaba el dedo y se juntaba la sangre y decía, ahora somos amigos de sangre o hermanos de sangre, pero ahora se puede pasar el SIDA de esa manera y ahora con el coronavirus peor, no se pueden tocar, 6 pies de distancia. Pero ponte a pensar, no hay un acto formal. ¿Qué día fue el día que se estableció la amistad? ¿Cuándo fue que tú te comprometiste, hiciste el compromiso libre y voluntario, un compromiso de amor con tu mejor amigo? ¿Qué fecha fue? Con el tiempo, eso se cultiva y cuando te das cuenta, mira, hay 2 florecitas, pero ¿cuándo fue la semilla plantada? A saber, quizás ni te cuenta te diste hasta que ya tienes la flor. Así que no hay
un acto formal. Also, the other one, there is no sacrament to establish friendship. There is no sacrament in regards to, for example, marriage. There is a sacrament when man and woman. In any case, the sacrament, and when you have a sacrament, is you want God to bless the friendship. You want God to bestow the graces that you need to cultivate the friendship, like good faith and willingness and sacrifice and altruism. There is no sacrament for friendship. This could be theologically argued and be creative to find, well, maybe this sacrament could be considered, well, it could be considered, but there is no sacrament for friendship as it is for marriage. Otro reto es que no hay un sacramento. Hay un sacramento para el matrimonio, pero no hay un sacramento para la amistad. Un evento en que vayan ante Dios para recibir la bendición de Dios y del sacerdote y recibir las bendiciones y las gracias necesarias para poder cultivar. No hay un sacramento de esta manera. The other challenge is in regards to the law. There is no contract. There is no treaty. There is not sitting down and establishing my rights and responsibilities, signing it, and now it has the weight of the law to enforce that we live out to this commitment. There's not such a thing either. Like, for example, in the case of marriage, there is a civil marriage and there are civil consequences, and the law can impose one to fulfill the obligations for the other. Otro reto es a nivel civil. No se hace un contrato en la cual se establecen los derechos y responsabilidades, no se firma, no tiene el peso de la ley, como en el caso del matrimonio. Se hace un matrimonio civil, hay una cierta responsabilidad y la ley impone hasta el peso de la ley para que se cumplan esas responsabilidades. No lo hay en la amistad. Una vez más recalca lo delicado de la amistad. Once again, all this highlight how delicate friendships can be. And the other element, the last element, and now if you could tell, I'm beginning to prepare the way for the next talk on Monday in regards to marriage, because some of this will be addressed in regards to marriages. I hope you begin to see the connection. Si se dan cuenta, estoy empezando a preparar el camino para la conferencia del lunes, en la cual estaremos profundizando sobre la alianza de amor entre pareja. Pero un sexto elemento es la sexualidad. O sea, hay que reconocer que somos entes sexuales y que la amistad, como se está cultivando la amistad, puede que despierte matices sexuales en nuestra persona. Es una realidad, hay que aceptarlo. O sea, que hay que lidiar con esa realidad con cautela, con prudencia, con diplomacia, con cuidado, porque la sexualidad dentro del contexto de la amistad, especialmente la expresión genital sexual, puede complicar, confundir y hasta romper la amistad. Así que mejor se mantiene la expresión sexual genital para el matrimonio, la cual sería la conferencia que daré el lunes. The sixth element is in the topic of sexuality. Sexuality really can complicate friendships. It could wither and kill the friendship. Sexuality is good, is holy, is beautiful, but it has its proper context, and that's the context of marriage, not in the context of friendships. So I've covered paternal, parent-children relationship, friendships, giving you some images to help you, and presented some of the challenge that then we will proceed Monday for more to deepen in regards to the sacrament of marriage. With that, we conclude. It's been 1 hour already. I'll see you then on Monday at 7 p.m. But I also invite you. No, I'm not going to invite you because I'm going to invite you to Mass in English, so I'm going to say that, no, in Spanish. So, okay, switch channel. Los invito a que se mantengan sintonizados el próximo lunes. Entonces vamos a cubrir de aquí, nos está preparando el camino para hablar sobre la alianza de amor entre pareja, en el matrimonio. Los invito para el lunes a las 7. Pero también los invito, lo iba a decir en inglés, pero no tiene sentido decirlo en inglés porque la misa es en español. Los invito este domingo a la misa que voy a estar haciendo en vivo de la parroquia Santa Cecilia, para que pues no se olviden de la misa. Es la misa de la Divina Misericordia y la voy a celebrar a las 9:30
1:30 el domingo. Todo el domingo estoy celebrando misa en español a las 9:30, así que usted puede sintonizar y así participar en nuestra misa en español. What I was going to say in English, but then made no sense. I was going to invite you to the Spanish Mass on Sunday 9:30, but if I'm speaking in English to you and the Mass is in Spanish, it makes no sense. So, but that's what I wanted to say. Now, I have some announcements. Tengo unos anuncios. Las últimas de la diócesis de San Petersburg. ¿Estamos listos? So, the decision in regards to the bishop, I announced at the beginning on Monday that one of the reasons why I was doing this conference is because I wanted to prepare for the Marian Diocesan Conference of May the 2nd, but we weren't too sure if it was going to happen, and if it was going to happen, then how it was going to happen in the midst of this epidemic. So the latest is that we will have the Marian Conference. It will begin at 9 a.m. May the 2nd with a conference from 9 to 10. The topic will be how to courageously live the gospel in the midst of an epidemic inspired by the example of Mary. How to courageously live the gospel in the midst of the epidemic with the Blessed Mother. So that will be the conference. I will be giving that conference in Spanish and in English on May the 2nd at 9. It will go from 9 to 10. Then at 10, we will have an international rosary. This is all live stream from the cathedral. At 9:30, we will have 9 to 10 to 10:30, an international rosary. And at 10:30 to 11:30, the bishop will celebrate the Mass, in which we will renew our consecration, and those who have not done a consecration, this will be your opportunity to make your consecration seal by the power of the bishop within a diocesan Mass in which we are renewing our consecration to the Immaculate Heart of Mary. After the Mass, so somewhere around 11:45, then there will be a conference to help us. Just gave, and there's possible surprises that we will have in the Mass. So after the Mass, it will be the opportunity to digest the surprises and the things that will be unfolding. So keep that in mind. May the 2nd from 9 a.m. I will say until 12:30. So reserve Saturday, May the 2nd from 9 to 12:30 for conferences, rosary, Mass, and more conferences. And really what I will be using is that Marian Conference to be what concludes all the workshops that I will be giving will be 9 conferences. So it will come to its end on May the 2nd. Hopefully there we could, hopefully you will make a covenant of love. More information as we draw closer. Las últimas en la noticia, ya hablé con Carlos Flores de la Oficina Multicultural y él y yo somos parte del comité de la conferencia que es Mariana, que se dan todos los años. Se ha decidido que sí se va a tener la Conferencia Mariana, así que sí la vamos a tener. Va a ser mayo 2, como lo teníamos planificado, pero no vamos a la catedral. Va a ser todo hecho en vivo, como estamos haciendo por medio de estos medios de comunicación. Comenzará mayo 2 a las 9 de la mañana. De 9 a 10 sería la conferencia y el tema de la conferencia va a ser cómo valientemente vivir el Evangelio en medio de una epidemia con la ayuda de nuestra Madre Santísima. Ese es el tema, la conferencia por 1 hora, es de 9 a 10. De 10 a 10 y media, un rosario internacional, un rosario multilingüe, sería de 10 a 10 y media. A las 10 y media el obispo va a celebrar la misa en la capilla de la catedral y la vamos a mandar en vivo, así que de 10 y media a 11 y media el obispo hará la misa y dará su mensaje. Entonces va a haber una sorpresita dentro de la misa, pero no me puedo anticipar porque todavía se está negociando esos detalles. Después de la misa del obispo, otra conferencia en la cual va a ayudar a digerir el acto o las sorpresitas que vendrán en la misa y ayudar a las personas a formalizar su alianza de amor y profundizar en el mensaje, en la homilía
que dio el obispo. El obispo también se la voy a dar en inglés, así que la conferencia, por ejemplo, que es el conferencista que hablará español, entonces va a poder traducir y ayudar a entender el mensaje del obispo. So, el mayo 2, sábado, mayo 2, desde las 9 de la mañana hasta como las 2:30, resérvalo para la conferencia diocesana mariana, en la cual estos videos están preparando para finalizar en ese día, y en ese día espero que ustedes se sientan inspirados en hacer la alianza de amor. Con eso le doy la bendición. The Lord be with you, el Señor esté con ustedes. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. See you Monday at 7. Nos veremos el lunes a las 7 de la noche.